Él tenía todo: dinero, poder y un imperio construido con negociaciones implacables. Ella solo tenía un pequeño negocio y la pasión por transformar harina y azúcar en algo especial. Cuando sus caminos se cruzaron, una sencilla petición de un pastel se convirtió en el inicio de un cambio irreversible. Pero cuando la verdad salió a la luz, dejó a todos en shock. Antes de sumergirte en esta historia, recuerda suscribirte al canal. El aroma de pan fresco inundaba las calles aún oscuras cuando Lucía abrió las puertas de dulces de la abuela. Sus manos pequeñas pero firmes ya trabajaban la masa desde las 4 de la madrugada. El delantal floreado, herencia de su abuela María, estaba cubierto de harina mientras se movía con destreza por la cocina de la panadería. «Un poco más de levadura», murmuró para sí misma, repasando mentalmente la receta que conocía de memoria. El pequeño establecimiento en el barrio Valle Nuevo era su mundo, su herencia y ahora su mayor desafío. Las facturas se acumulaban sobre el mostrador antiguo de madera y el aviso de aumento del alquiler parecía pesar una tonelada en su bolsillo. Doña Carmen, la primera clienta del día, empujó la puerta haciendo sonar suavemente la campanilla. «Buenos días, mi querida. Ese delicioso olor a canela me ha traído hasta aquí hoy», sonrió la señora, ajustándose las gafas en su rostro arrugado. Lucía le devolvió la sonrisa, sirviéndole un trozo generoso del pastel que acababa de salir del horno. «Pruebe este, doña Carmen. Una receta nueva que estoy probando», le ofreció Lucía observando atentamente la reacción de la clienta. El pastel de canela con manzana era su más reciente creación, un intento de innovar el menú sin perder la esencia que había hecho prosperar la panadería durante tantos años. Al otro lado de la ciudad, en el piso 30 de un edificio acristalado, Daniel Martínez revisaba informes en su portátil. Su oficina minimalista reflejaba su personalidad, organizada, eficiente y carente de elementos personales, excepto por una única foto de su madre sobre la mesa de cristal. «Señor Martínez, su primera reunión comienza en 15 minutos», anunció su asistente por el interfono. Daniel ajustó la corbata italiana y repasó una vez más los números en su pantalla. Como CEO de Martínez Empresas, cada decisión suya impactaba millones en inversiones. Su móvil vibró con un mensaje de su madre. «Hijo, no olvides que mañana es mi cumpleaños. Sería maravilloso tenerte para un desayuno, como en los viejos tiempos». Daniel frunció el ceño, dándose cuenta de que había olvidado por completo la fecha. En los últimos años, desde que asumió el control de los negocios familiares, sus visitas se habían vuelto cada vez más escasas. Mientras bajaba en el ascensor hacia su reunión, una idea inusual surgió en su mente. En lugar de los habituales, regalos caros e impersonales, decidió que esta vez haría algo diferente. Su madre siempre hablaba con nostalgia de los pasteles artesanales que comían juntos en su infancia. Durante el almuerzo, entre una llamada y otra, buscó en su móvil panaderías artesanales bien valoradas. Una pequeña pastelería en el barrio Valle Nuevo llamó su atención. Las fotos mostraban dulces elaborados con un toque casero que le recordaba su niñez. Al final de la tarde, rompiendo con su rutina habitual, Daniel condujo su Porsche por Indy, las estrechas calles del barrio residencial. El sol comenzaba a ponerse cuando estacionó frente a Dulces de la Abuela. A través del escaparate, observó a una joven terminando la decoración de un pastel con extrema dedicación. Lucía alzó la mirada cuando la puerta se abrió, sorprendiéndose con la figura imponente que entró en su panadería. El hombre, de traje impecable, desentonaba completamente del ambiente sencillo del lugar. Sus miradas se cruzaron brevemente, y algo inexplicable ocurrió en ese momento. «Buenas tardes», dijo Daniel, su voz grave llenando el ambiente. «Necesito un pastel, especial para mañana. Es para el cumpleaños de mi madre». Lucía se secó las manos en el delantal y se acercó al mostrador, intentando no intimidarse por la presencia marcante del cliente. «¿Qué tipo de pastel le gusta?», preguntó, manteniendo un tono profesional. «En realidad, no estoy seguro.
admitió Daniel dándose cuenta de lo poco que conocía los gustos actuales de su madre. Algo tradicional, tal vez, como los pasteles de antes. Una suave sonrisa apareció en los labios de Lucía. Tengo exactamente lo que necesita. Nuestra especialidad es mantener vivas las recetas que atraviesan generaciones. Mientras discutían los detalles del pastel, Daniel se encontró observando los movimientos gráciles de la pastelera, la manera en que sus ojos brillaban al hablar de sus creaciones. Había algo especial en aquella panadería, algo que iba más allá de los dulces expuestos en los escaparates. «Vuelvo mañana temprano a recogerlo», dijo él entregando su tarjeta de visita. Lucía la tomó, sus dedos rozando levemente los suyos. El nombre Daniel Martínez, CEO, brillaba en letras doradas sobre el papel. Tras su salida, Lucía se quedó quieta unos instantes, la tarjeta entre los dedos, sintiendo que aquel encuentro podía ser el comienzo de algo importante. Poco sabía ella cuánto estaba a punto de cambiar su vida. El timbre de la puerta sonó de nuevo, devolviéndola a la realidad. Había un pastel especial que preparar y sus manos ya ansiaban comenzar a crear otra historia, contada a través del azúcar y la harina. A la mañana siguiente, Lucía llegó incluso más temprano a la panadería. Sus manos trabajaban con dedicación especial en el pastel que Daniel había encargado. Optó por una receta tradicional de pastel de nueces con dulce de leche, decorado con delicadas flores de chantilly y pequeños detalles dorados que recordaban a la elegancia sin perder el toque casero. «Este cliente debe ser importante, ¿eh?», comentó Raquel, su única empleada, observando el cuidado extra que Lucía dedicaba a la decoración. «Nunca te he visto tan concentrada en un pastel». Lucía intentó disimular el leve rubor que tiñó sus mejillas. «Es solo un cliente más. Raquel, solo quiero asegurarme de que el cumpleaños de su madre sea especial». Mientras terminaba los últimos detalles, su mente vagó hacia el encuentro del día anterior. Había algo intrigante en Daniel Martínez, algo más allá de su impecable apariencia y su aire de autoridad. Tras esa fachada de empresario exitoso, ella había captado un destello de soledad en sus ojos. La campana de la puerta anunció la llegada de los primeros clientes del día. El aroma de pan fresco y café recién hecho llenaba el ambiente mientras los habitantes del barrio comenzaban su rutina diaria en la panadería. Lucía siempre se había enorgullecido de conocer a Vintus y cada cliente por su nombre, de saber sus preferencias e historias. «Lucía, cariño, ese pastel de zanahoria salvó mi café con las vecinas ayer», exclamó doña Bernardina, una señora elegante que frecuentaba la panadería desde hacía décadas. «Pero hoy vi un coche importado aparcado aquí delante. ¿Estaremos a punto de recibir clientes nuevos en el barrio?». Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Daniel entró, vistiendo un traje azul marino que parecía hecho a medida. Su mirada recorrió el local hasta encontrarla tras el mostrador. «Buenos días», dijo con una pequeña sonrisa que suavizó sus rasgos serios. «Espero no llegar demasiado pronto». Lucía sintió que su corazón latía un poco más rápido. El momento no podría ser mejor. Acabo de terminar el pastel. Desapareció un instante en la cocina y regresó cargando su creación. Los ojos de Vintus y Daniel se abrieron ligeramente al ver el pastel. No solo era bonito, era una obra de arte que transmitía exactamente lo que él buscaba, un equilibrio perfecto entre sofisticación y cariño. «Es extraordinario», murmuró, inclinándose para examinar los detalles. «A mi madre le encantará». «Elegí nueces porque es un sabor clásico», explicó Lucía, intentando mantener el profesionalismo a pesar de la cercanía. «Y el dulce de leche está hecho aquí mismo, receta de mi abuela». Daniel respiró hondo dejándose envolver por el aroma que emanaba del pastel. Por un momento, pareció perdido en sus pensamientos. «¿Sabes? Esto me recuerda a los domingos de mi infancia. Mi madre siempre preparaba algo especial para el desayuno». «¿Y ahora todavía mantienen esa costumbre?», preguntó Lucía, notando de inmediato que había tocado un punto sensible cuando su rostro se cerró levemente. «No tanto como debería», admitió Daniel, cambiando el tono de su voz.
El trabajo ha ocupado demasiado espacio en mi vida. Un silencio significativo se instaló entre ellos, roto solo por el murmullo de los demás clientes y el tintineo de las tazas. Lucía comenzó a envolver el pastel con cuidado, consciente de los ojos de Daniel siguiendo sus movimientos. «¿Cuánto es?», se preguntó él sacando la cartera. Lucía le indicó el precio, observándole entregar una tarjeta de crédito negra. Mientras procesaba el pago, reunió valor para un gesto impulsivo. Tomó un pequeño paquete de galletas de mantequilla y se lo entregó junto con el pastel. «Cortesía de la casa», sonrió, «para que compartas con tu madre durante el café». Daniel pareció genuinamente conmovido por el gesto. «No tenías por qué». «Cumpleaños merece galletas extra», respondió Lucía con sencillez. «Espero que tu madre tenga un día especial». Él tomó las bolsas, dudando un momento antes de dirigirse a la puerta. «El pastel está perfecto, gracias». Hizo una pausa como si quisiera decir algo más, pero solo asintió en señal de despedida. Lucía lo observó cruzar la calle y subir a su lujoso coche, sintiendo un punzante desencanto que no quería admitir. Era poco probable que volviera a la pequeña panadería del barrio. «Ay, ay, Lucía», suspiró Raquel, que había observado toda la escena. «Parece que alguien se ha interesado por el cliente importante». «No seas tonta», respondió Lucía, volviendo su atención al horno de panes que necesitaba revisar. Pero no pudo evitar una última mirada por el escaparate, justo para ver el coche de Daniel desaparecer en la esquina. El resto de la mañana transcurrió con normalidad, con el ir y venir de clientes habituales y el ritmo familiar de la panadería. Sin embargo, Lucía se sorprendió pensando en el empresario y en su madre, imaginando cómo sería la celebración del cumpleaños, si el pastel agradaría, si las galletas serían compartidas. Por la tarde, mientras organizaba los estantes de panes, la campana de la puerta sonó nuevamente. Lucía alzó la vista, sintiendo un pequeño salto en su corazón al reconocer la silueta familiar de Daniel Martínez. Él parecía diferente ahora, la corbata levemente desajustada y su rostro mostraba una sonrisa genuina que lo rejuvenecía considerablemente. En sus manos sostenía el paquete de galletas que ella le había dado antes, ahora a la mitad. «Perdona por aparecer sin avisar», comenzó él, «pero necesitaba decirte que el pastel fue un éxito absoluto. Y estas galletas…» Levantó el paquete. «Mi madre dijo que son las mejores que ha probado». Lucía sintió que su rostro se calentaba ante el elogio. «Me alegra que les hayan gustado». «En realidad», continuó Daniel, pareciendo ligeramente nervioso, algo que contrastaba por completo con su postura habitual, «vine a preguntarte si aceptarías tomar un café conmigo algún día». La invitación la tomó por sorpresa. Lo miró intentando procesar la petición inesperada. Daniel Martínez, CEO de una gran empresa, quería tomar café con ella. «Prometo no quitarte mucho tiempo», añadió rápidamente, interpretando su hesitación como un rechazo. «Es solo que hay algo especial en esta panadería, algo que me ha hecho recordar cosas que había olvidado». Lucía sintió que una sonrisa se dibujaba en sus labios. «Me encantaría tomar un café contigo, Daniel». Su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó por completo su expresión. Acordaron verse al día siguiente, después de la hora pico de la panadería. Cuando Daniel salió, Lucía notó que varias clientes la observaban con sonrisas cómplices. Doña Bernardina no pudo resistirse. «Cariña, creo que tu panadería acaba de volverse aún más dulce». Lucía rió volviendo al trabajo con el corazón ligero. Poco sabía ella que aquel simple sí a un café cambiaría por completo el rumbo de su vida y de la pequeña Dulces de la abuela. El café planeado para el día siguiente se convirtió en un almuerzo prolongado en el bistró francés a 2 calles de la panadería. Lucía se sorprendió por la facilidad de la conversación con Daniel, quien había dejado atrás su postura rígida de empresario y se mostraba como un excelente oyente. «¿Así que te hiciste cargo de la panadería a los 22 años?» preguntó él genuinamente interesado, mientras saboreaban un risotto de setas. «Sí, cuando mi abuela tuvo que jubilarse», explicó Lucía jugueteando con su copa de vino.
No fue exactamente planeado, pero la panadería es mi vida. Cada receta cuenta una historia de mi familia. Daniel la observaba con fascinación. Había algo refrescante en la manera en que ella hablaba sobre su trabajo, una pasión genuina que raramente encontraba en su mundo de negocios calculados. ¿Y tú?, preguntó Lucía. ¿Siempre quisiste seguir los negocios de la familia? Una sombra cruzó el rostro de Daniel. En realidad soñaba con ser arquitecto, pero las expectativas eran otras. Hizo una pausa como si eligiera las palabras con cuidado. Al final me adapté al mundo corporativo. El almuerzo se prolongó durante casi 3 horas, y cuando Lucía regresó a la panadería, Raquel la recibió con una sonrisa pícara. Por lo visto, el café estuvo bien, ¿eh? En los días siguientes, Daniel comenzó a aparecer en la panadería con cada vez más frecuencia. A veces solo para un café rápido antes del trabajo, otras para llevar algunos dulces a reuniones importantes. En cada visita, descubría un nuevo detalle sobre Lucía que lo encantaba. Una tarde particularmente ajetreada, la sorprendió llegando con un ramo de flores del campo. Para alegrar aún más el ambiente, se justificó, intentando disimular el nerviosismo. Lucía colocó las flores en un jarrón improvisado, una antigua lata de galletas que su abuela guardaba, y el suave perfume se mezcló con el aroma del pan recién horneado. El gesto no pasó desapercibido para los clientes habituales, que intercambiaron miradas cómplices. «¿Sabes?», le dijo doña Carmen a su amiga mientras tomaban té. «Hace tiempo que no veía a nuestra Lucía tan radiante». La cercanía entre ellos crecía de forma natural, como una masa bien fermentada. Daniel comenzó a apreciar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas en su vida acelerada. El placer de un desayuno sin prisas, el sabor de un pan aún caliente, la sonrisa sincera de alguien que ama lo que hace. Un viernes, después del trabajo, Daniel invitó a Lucía a conocer su restaurante favorito. El lugar, un establecimiento refinado en lo alto de un edificio comercial, ofrecía una vista impresionante de la ciudad. «Es precioso», admiró Lucía, observando cómo se encendían gradualmente las luces de Madrid. «Pero confieso que prefiero lugares más acogedores». Daniel sonrió reconociendo que también empezaba a preferir ambientes menos formales. «Quizás podamos ir a esa pizzería de tu barrio la próxima vez». La cena transcurría perfectamente hasta que el móvil de Daniel sonó. Su expresión cambió al leer el mensaje recibido. «¿Algún problema?», Lucía preguntó, notando su inquietud. «Nada importante», respondió rápidamente guardando el teléfono, pero su semblante permaneció preocupado durante el resto de la noche. Lo que Lucía no sabía era que aquel mensaje contenía información sobre el mayor proyecto inmobiliario de Martínez Empresas, la construcción de un centro comercial que transformaría por completo el barrio Valle Nuevo. El proyecto incluía la adquisición y demolición de varios inmuebles de la zona, incluyendo el edificio donde funcionaba Dulces de la Abuela. Daniel observó a Lucía contar entusiasmada sus planes de expandir la panadería, sintiendo un peso cada vez mayor en su pecho. ¿Cómo podría decirle que su empresa planeaba destruir el sueño de su familia? «Estás muy callado», comentó Lucía durante el postre. «¿Seguro que estás bien?» «Solo cansancio del trabajo», mintió, odiándose por ello. «A veces los negocios pueden ser complicados». De regreso, pasaron frente a la panadería. Lucía miró con cariño la fachada antigua, donde el letrero pintado a mano resistía el paso del tiempo. «¿Sabías que mi abuela pintó esas letras?», contó, sus ojos brillando con los recuerdos. «Ella siempre decía que una panadería no es solo un negocio, es un pedazo de la historia del barrio». Daniel sintió un nudo en el corazón. Como ejecutivo, estaba acostumbrado a tomar decisiones difíciles basadas en números y proyecciones. Pero por primera vez, los números le parecieron fríos e insignificantes frente al valor sentimental que aquel lugar guardaba. Al despedirse, Lucía se acercó y lo besó suavemente. Fue un beso dulce, con sabor a promesas y posibilidades. Daniel correspondió, intentando alejar de su mente los documentos que lo esperaban en su oficina, documentos que podrían destruir aquel momento perfecto. «Buenas noches»,
susurró ella antes de entrar en casa. Daniel se quedó quieto unos instantes, observando cómo se cerraba la puerta. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje sobre el proyecto del centro comercial. La realidad lo llamaba de vuelta, recordándole que tarde o temprano tendría que elegir su imperio corporativo o el amor que empezaba a florecer entre recetas y sueños. Mientras conducía de vuelta a su lujoso apartamento, Daniel se dio cuenta de que, por primera vez en su vida profesional, no estaba seguro de cuál sería su próximo paso. El sabor agridulce de aquella noche lo acompañó todo el camino, mientras la ciudad seguía su baile de luces, indiferente a los dilemas del corazón. La reunión del Consejo de Martínez Empresas estuvo especialmente tensa aquella mañana de lunes. Daniel observaba los gráficos proyectados en la pantalla mientras su director financiero presentaba los números del proyecto Valle Nuevo Shopping. Como pueden ver, señores, la adquisición de los inmuebles está completada en un 80%, explicó Roberto, señalando un mapa del barrio. Solo quedan algunas propiedades estratégicas, incluida esta manzana. El láser rojo rodeó el área donde estaba la panadería de Lucía. Daniel ajustó la corbata, sintiendo cómo el cuello le apretaba. ¿Y qué hay de las negociaciones con esos propietarios? La mayoría se resiste, respondió Roberto. Sobre todo los comerciantes más antiguos, pero nada que una oferta más persuasiva no solucione. Las palabras sonaron como puñaladas. Daniel conocía bien ese proceso. Así era como la empresa siempre operaba. Primero una oferta justa, luego una presión creciente hasta que el propietario cedía. Había funcionado decenas de veces antes. Necesitamos acelerar este proceso, intervino Fernando Méndez, el accionista mayoritario. Cada mes de retraso nos cuesta millones. Daniel, tú siempre has sido eficiente resolviendo estas situaciones. Confío en que esta vez no será diferente. Daniel asintió mecánicamente, su mente vagando hacia la noche anterior. Había cenado en casa de Lucía, conociendo por fin el pequeño apartamento encima de la panadería donde ella vivía. El lugar era sencillo pero acogedor, decorado con fotos familiares y utensilios de cocina vintage. Evaluaré personalmente cada caso, respondió intentando ganar tiempo. Mientras tanto, en la panadería, Lucía probaba una nueva receta de croissants. Sus manos trabajaban la masa con precisión, doblando y redoblando las capas de mantequilla que darían lugar a la textura perfecta. «Lucía, tienes que ver esto», entró apresurada Raquel en la cocina llevando su móvil. «Acabo de verlo en el grupo del barrio. Parece que van a construir un centro comercial cerca de aquí». El corazón de Lucía se saltó un latido. «¿Centro comercial? ¿Dónde exactamente?» «Dicen que ocupará varias manzanas. Ya hay gente vendiéndolas. Propiedades a una gran constructora». Raquel siguió leyendo los mensajes. «Martínez Empresas, ¿la conoces?» Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. El nombre le golpeó como un puñetazo en el estómago. Martínez, el apellido de Daniel. ¿Sería solo una coincidencia? «Déjame ver eso», pidió, con las manos temblando ligeramente al tomar el móvil. El reportaje mostraba una proyección del futuro proyecto, un complejo moderno que transformaría por completo el paisaje del barrio. «Mira, hasta tendrá una plaza de comida gourmet», comentó Raquel animada, pero pronto notó la palidez en el rostro de Lucía. «Oyes, ¿estás bien?» Lucía forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada. ¿Puedes atender el mostrador por mí? Necesito terminar estos croissants». Sola en la cocina, se permitió un momento de debilidad. Las piezas empezaban a encajar. Las llamadas misteriosas que Daniel recibía. Su incomodidad cuando ella hablaba sobre el futuro de la panadería. Las visitas repentinas de personas interesadas en comprar el local. El timbre de la puerta sonó y escuchó la voz familiar de doña Bernardina. «Lucía, cariño, ¿te enteraste de las novedades? Todos están hablando del centro comercial». Lucía respiró hondo antes de salir a atender a su clienta más antigua. «Escuché algo al respecto». «Sí». «Es una pena», suspiró la señora. «Este barrio tiene tanta historia. Tu abuela estaría destrozada al ver todo esto cambiando». Las palabras de doña Bernardina pesaron aún más en su corazón.
La panadería no era solo un negocio, era un legado, una promesa hecha a su abuela de mantener viva la tradición familiar. El día transcurrió como una mancha. Lucía atendió clientes, horneó panes y decoró pasteles automáticamente, su mente bullendo con preguntas sin respuesta. Alrededor de las 5 de la tarde, recibió un mensaje de Daniel. ¿Puedo pasar por ahí más tarde? Necesitamos hablar. 4 palabras que le revolvieron el estómago. Respondió con un simple «vale», aunque parte de ella quisiera gritar, cuestionar, exigir explicaciones. A las 7, cuando el último cliente se había ido y Raquel ya se había marchado, llegó Daniel. No llevaba chaqueta, y la camisa de vestir ligeramente arrugada delataba un día difícil en la oficina. «Hola», dijo suavemente, al notar la expresión seria de Lucía. «¿Es verdad?», preguntó ella directamente, sin rodeos. «¿Lo del centro comercial? ¿Que tu empresa está comprando los inmuebles del barrio?». Daniel cerró los ojos un momento como reuniendo valor. «Sí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía podía oír el tic-tac del viejo reloj de la pared, el mismo que su abuela consultaba para controlar el tiempo de los horneados. «¿Desde cuándo lo sabes?». Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Desde el principio», admitió Daniel. «El proyecto comenzó antes de conocerte». Lucía rió sin gracia. «¿Y en ningún momento creíste importante mencionar que tu empresa planea demoler mi panadería?». «Iba a decírtelo». Daniel dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Estaba buscando el momento adecuado. «¿El momento adecuado?», estalló. «Lucía. ¿Cuándo sería ese? Cuando las excavadoras estuvieran en la puerta». Las lágrimas que intentaba contener comenzaron a caer. Daniel intentó acercarse de nuevo, pero ella levantó la mano, manteniendo la distancia. «Por favor, déjame explicarte», suplicó. «Las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Desde que te conocí». «No», Lucía lo interrumpió. «No uses nuestra relación como excusa. Me mentiste, Daniel, todo este tiempo». El timbre de la puerta sonó de nuevo y doña Carmen entró distraída. Al percibir la tensión en el ambiente, murmuró un perdón y salió rápidamente. «Será mejor que te vayas», dijo Lucía volviéndose hacia la cocina. «Tengo un horno que terminar». «Lucía, por favor». «Vete, Daniel». Él aún dudó un momento, pero finalmente se fue. Lucía esperó escuchar el timbre una vez más antes de derrumbarse, sus lágrimas ahora mezcladas con la harina que cubría el mostrador. Esa noche, sola en su apartamento, abrió el viejo libro de recetas familiares. Entre las páginas amarillentas, encontró una foto de su abuela inaugurando la panadería. La sonrisa orgullosa en su rostro arrugado ahora parecía un reclamo silencioso. «No voy a rendirme, abuela», susurró a la fotografía. «No dejaré que destruyan nuestro sueño». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Lucía. La noticia sobre el centro comercial se extendió por el barrio como levadura en la masa, generando reacciones diversas entre los vecinos. Mientras algunos celebraban el progreso, otros lamentaban la probable pérdida de identidad de la zona. Daniel intentó contactarla varias veces. Mensajes sin responder se acumulaban en el teléfono de Lucía, cada uno más urgente que el anterior. «Necesitamos hablar. Por favor, dame una oportunidad de explicarme. Tengo una propuesta que hacerte». Una mañana, particularmente agitada, Lucía encontró un sobre marrón sobre el mostrador. Dentro, una propuesta oficial de Martínez Empresas para comprar el local. El valor era 3 veces mayor que el del mercado. «Un número interesante», murmuró doña Bernardina, que estaba cerca cuando Lucía abrió el sobre. La señora, que frecuentaba la panadería desde hacía décadas, conocía bien la historia del lugar. «Pero algunos valores no se pueden calcular en dinero, ¿verdad?». Lucía guardó el sobre en el cajón sin responder. Se concentró en terminar la decoración de un pastel de boda, sus manos trabajando con precisión a pesar de la tormenta en su corazón. «Lucía». Raquel se acercó con cautela. «Hay más gente afuera que quiere hablar sobre el centro comercial».
Es la Asociación de Comerciantes del Barrio. Un grupo de aproximadamente 10 personas esperaba en la panadería. Entre ellos, Lucía reconoció al señor José de la tienda de ultramarinos, a doña María de la mercería y otros comerciantes tradicionales de la zona. «Estamos organizando una resistencia», explicó el señor José, sus ojos cansados revelando noches mal dormidas. «No podemos permitir que destruyan décadas de historia así». Lucía sirvió café para todos mientras discutían estrategias. La panadería se convirtió en un cuartel general improvisado de la resistencia local. Se crearon carteles, se iniciaron peticiones y se estableció una página en redes sociales para difundir la causa. El problema, explicó un abogado del grupo, es que legalmente tienen todo el derecho de comprar los inmuebles. Nuestra única esperanza es conseguir suficiente apoyo público para presionar al ayuntamiento. Mientras se desarrollaba la reunión, Lucía notó un coche familiar aparcado al otro lado de la calle. Daniel permaneció en el vehículo, observando el movimiento en la panadería. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del escaparate y Lucía sintió cómo se le encogía el corazón. «¿Ese no es Daniel Martínez?», susurró Raquel, que también había notado su presencia. Lucía asintió volviendo su atención a la reunión, pero su mente vagaba hacia las últimas semanas, hacia los dulces momentos que habían compartido, ahora empañados por la revelación de la verdad. Tras la salida de los comerciantes, Lucía comenzó a ordenar las mesas cuando escuchó el timbre de la puerta. No necesitó girarse para saber quién era. «No deberías estar aquí», dijo, continuando con su trabajo. «Lucía», la voz de Daniel sonaba cansada, «no has leído mis mensajes, no contestas mis llamadas. ¿Cómo puedo explicarme? ¿Si no me das oportunidad?» Ella finalmente se volvió para mirarlo. Daniel parecía diferente. La corbata desajustada, ojeras marcadas, el pelo normalmente impecable ligeramente despeinado. «¿Explicar qué, Daniel? ¿Cómo te acercaste a mí sabiendo que tu empresa planeaba destruir mi negocio? ¿Cómo te sentaste?» «En esa mesa», señaló un rincón de la panadería. «Tomaste café conmigo, escuchaste mis historias, conociste mis sueños, todo mientras sabías que...» Su voz falló y respiró hondo para recomponerse. No fue así. Daniel dio un paso hacia ella. Al principio sí sabía del proyecto, pero después de conocerte todo cambió, yo cambié. «¿Y qué cambió exactamente?», preguntó Lucía cruzando los brazos. «El centro comercial todavía se va a construir, ¿no? Mi panadería sigue marcada para la demolición, ¿verdad?» Daniel pasó la mano por su cabello en un gesto de frustración. «Estoy intentando encontrar una solución. Tengo una propuesta. Podemos incluir la panadería en el proyecto del centro comercial. Un espacio especial, más grande, más moderno». «Todavía no lo entiendes», lo interrumpió Lucía. «No se trata de tener un espacio más grande o moderno. Se trata de preservar algo que 3 generaciones de mi familia construyeron. Cada grieta en esas paredes cuenta una historia. Cada mesa rayada guarda un recuerdo. Esto», gesticuló a su alrededor, «no es solo un local comercial que se puede reubicar. Es un pedazo del alma del barrio». El silencio que siguió fue pesado. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la panadería de tonos dorados a través del escaparate. «Lo sé», dijo Daniel finalmente. «Y por eso he pasado toda la semana intentando convencer al consejo de modificar el proyecto. Pero no es tan simple». «No», concordó Lucía, «no es simple. Así como no es simple confiar en alguien que mintió desde el primer momento». Daniel dio un paso más hacia ella, y esta vez ella no retrocedió. «Dame una oportunidad de arreglarlo, por favor». Sus miradas se encontraron, y por un momento, Lucía sintió que todo el dolor y la confusión de los últimos días se intensificaban. Una parte de ella quería creerle, quería entregarse a ese sentimiento que había florecido entre recetas y sonrisas. Pero otra parte, «Necesito cerrar la panadería», dijo suavemente. «Por favor, vete». Daniel aún dudó un momento, como si quisiera decir algo más. Pero solo asintió y caminó hasta la puerta. Antes de salir,
se volvió una última vez. No voy a rendirme, Lucía, ni por ti, ni por este lugar. La campana sonó una última vez, y Lucía se quedó sola con el aroma de pan recién hecho y recuerdos dolorosos. A través del escaparate, observó a Daniel entrar en su coche y marcharse. En la estantería detrás de ella, la foto de su abuela parecía observarla con ojos comprensivos. Esa noche, mientras preparaba la masa para el día siguiente, Lucía se dio cuenta de que algunas recetas eran más difíciles de seguir, especialmente aquellas que involucraban al corazón. La noticia llegó un miércoles lluvioso. Daniel había renunciado a su cargo como CEO de Martínez Empresas. Los periódicos especulaban sobre los motivos, pero para Lucía, que leía el titular en su móvil mientras esperaba que se horneara una tanda de panes, el momento no parecía una coincidencia. ¿Viste esto? Raquel prácticamente irrumpió en la cocina agitando su propio móvil. Daniel ha dimitido y dicen que vendió todas sus acciones de la empresa. Lucía mantuvo sus manos ocupadas con la masa, intentando disimular su caos interno. Eso parece. Lucía. Raquel se acercó, bajando la voz. ¿No crees que lo hizo por ti? Antes de que Lucía pudiera responder, la campana de la puerta anunció la llegada de Fernando Méndez, el accionista mayoritario de Martínez Empresas. El hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, contrastaba completamente con el ambiente acogedor de la panadería. «Señorita Lucía», preguntó con un tono educado pero frío. «¿Podemos hablar en privado?» Lucía lo condujo a una mesa en la parte trasera de la panadería, sintiendo la mirada preocupada de Raquel, siguiéndolos. El aroma de canela y vainilla llenaba el aire, contrastando con la tensión del momento. «Iré directo al grano», comenzó Méndez, ajustando sus gafas de montura dorada. La salida de Daniel ha creado una situación delicada. Él era el rostro del proyecto Valle Nuevo Shopping, nuestra principal inversión del año. Lucía permaneció en silencio, observando al hombre que representaba todo lo que amenazaba su mundo. Antes de irse, Daniel presentó una propuesta alternativa para el 100% proyecto, continuó Méndez sacando una carpeta de su maletín, una que preservaría algunos establecimientos históricos del barrio, incluyendo su panadería. Deslizó unos papeles sobre la mesa, planos arquitectónicos que mostraban una versión modificada del centro comercial, donde Dulces de la Abuela sería incorporada al proyecto manteniendo su fachada original. «¿Por qué me estás mostrando esto?», preguntó Lucía con voz firme. «Porque Daniel usó toda su influencia política en el consejo para defender este cambio», respondió Méndez con un leve tono de irritación en su voz. «Y cuando no logró la aprobación, hizo algo que nadie esperaba. Vendió todas sus acciones y destinó una parte significativa del valor para crear un fondo de preservación del patrimonio histórico del barrio». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Era típico de Daniel hacer algo tan grandioso y al mismo tiempo no decir una palabra al respecto. «El consejo está dividido», continuó Méndez. «La publicidad negativa de demoler establecimientos históricos, sumada a la salida dramática de Daniel, está afectando nuestras acciones. Necesitamos una solución que satisfaga a todos». «¿Y qué es exactamente lo que propones?» «Una asociación», sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Tu panadería se convertiría en uno de los puntos clave del nuevo centro comercial, manteniendo su identidad, pero modernizando sus instalaciones. A cambio, necesitamos tu apoyo público al proyecto». Lucía miró por la ventana, observando el movimiento del barrio que tanto amaba. Vio a doña Carmen cruzando la calle con su bastón, al señor José organizando las frutas en la tienda, a los niños volviendo del colegio. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. «Claro». Méndez se levantó ajustándose la chaqueta. «Pero no tardes mucho. Tiempo en este negocio es dinero». Tras su salida, Lucía permaneció sentada, absorbiendo todo lo ocurrido. La campana de la puerta sonó de nuevo y alzó la mirada esperando ver a Daniel. Era solo un cliente habitual. Durante
El resto del día, trabajó mecánicamente, sus pensamientos divididos entre la propuesta de Méndez y el gesto de Daniel. ¿Por qué no le había contado sobre su decisión? ¿Por qué hacer algo tan drástico sin siquiera hablar con ella? Por la noche, después de cerrar la panadería, Lucía subió a su apartamento y encontró un sobre sencillo bajo su puerta. Dentro solo había una tarjeta con la elegante caligrafía de Daniel. Algunas veces necesitamos perder algo para entender su verdadero valor. No pido perdón, solo intento hacer lo correcto, aunque sea tarde. La decisión ahora es tuya. Lucía. Se sentó en su pequeño balcón, la tarjeta aún en sus manos. Allá abajo las luces del barrio brillaban como siempre, pero algo había cambiado. En el aire, además del tradicional aroma a pan recién hecho, había un perfume diferente, el de las posibilidades. Su teléfono vibró con un mensaje de Raquel. Está ahí fuera. Lucía. Se asomó por el balcón y vio a Daniel parado al otro lado de la calle, mirando hacia la panadería. Incluso a distancia, podía ver que ya no llevaba sus caros trajes. Vestido con unos vaqueros y una camisa sencilla, parecía más joven, más auténtico. Sus miradas se encontraron a través de la noche, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Lucía sintió todas las emociones de los últimos meses, ira, decepción, amor, esperanza, mezclarse como ingredientes de una nueva receta. La decisión que debía tomar no era solo sobre la panadería o el centro comercial. Era sobre confianza, sobre segundas oportunidades, sobre creer que las personas pueden cambiar. Era sobre encontrar un equilibrio entre preservar el pasado y abrazar el futuro. Lucía respiró hondo, sintiendo el aire nocturno llenar sus pulmones. Mañana sería un nuevo día, con nuevas posibilidades, y tal vez, solo tal vez, había espacio para más de un tipo de transformación en su vida. El amanecer trajo consigo no solo el olor a pan recién hecho, sino también una sensación de cambio en el aire. Lucía se despertó más temprano de lo habitual, su mente llena de pensamientos sobre la conversación con Fernando Méndez y el gesto inesperado de Daniel. Al bajar a la panadería, encontró una sorpresa esperándola. Daniel estaba allí, no fuera como la noche anterior, sino dentro del local, con las mangas remangadas y cubierto de harina, intentando, sin mucho éxito, dar forma a un pan. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía, dividida entre la sorpresa y la diversión, al ver al Alexeo luchando con la masa pegajosa. Daniel levantó la mirada, con una sonrisa tímida en su rostro. Pensé que podía ayudar, pero creo que subestimé la complejidad de hacer pan. Lucía no pudo contener una pequeña sonrisa. Ver a Daniel, que antes dirigía una de las mayores empresas de la ciudad, ahora cubierto de harina y frustrado con una simple masa de pan, era una escena cuanto menos surrealista. «Sabes que no es así como se resuelven las cosas, ¿verdad?», dijo ella, acercándose y ajustando la posición de sus manos en la masa. «No puedes simplemente aparecer aquí y pensar que todo se resolverá mágicamente». «Lo sé», respondió Daniel, su tono serio contrastando con su aspecto desaliñado. «Pero tenía que empezar por algún lado. Y pensé que aprender a hacer algo que es tan importante para ti sería un buen comienzo». Lucía sintió que su corazón se ablandaba un poco. Tomó un delantal y se lo entregó a Daniel. «Bueno, si vas a ayudar, al menos hazlo bien. Primero vamos a lavarnos esas manos y empezar desde cero». Mientras guiaba a Daniel por los pasos básicos de la panadería, Lucía notó que la tensión entre ellos comenzaba a disminuir. Entre risas por sus intentos torpes y momentos de concentración, surgió una conversación más profunda. «¿Por qué no me contaste sobre tu decisión de dejar la empresa?», preguntó finalmente Lucía, mientras le enseñaba a Daniel a amasar correctamente la masa. Daniel hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque no quería que pareciera una manipulación. No lo hice para impresionarte o ganar». Perdón, lo hice porque era lo correcto». Lucía asintió absorbiendo sus palabras. «¿Y el fondo para la preservación del barrio?». «Era lo mínimo que podía hacer», respondió Daniel, volviendo a trabajar la masa.
Pasé tanto tiempo viendo todo solo como números y ganancias que olvidé el valor real de las cosas. Este barrio, esta panadería, tú me hiciste recordar lo que realmente importa. El timbre de la puerta sonó, anunciando la llegada de Raquel, quien se quedó boquiabierta al ver la escena inusual en la cocina. Lucía rápidamente la puso al tanto y le pidió que atendiera el mostrador. A medida que avanzaba la mañana y llegaban los primeros clientes, el aroma de pan fresco llenaba el aire. Daniel, a pesar de su inexperiencia, demostró ser un aprendiz dedicado, absorbiendo cada detalle que Lucía compartía. «¿Sabes?», comentó Lucía mientras sacaba una hornada del horno, «todavía no sé qué pensar sobre la propuesta de Martínez. Empresas». Daniel, que estaba organizando los panes en los estantes, se volvió hacia ella. «¿Qué te dice tu corazón?». «Mi corazón está confundido», admitió. «Parte de mí quiere preservar todo exactamente como está. Otra parte ve el potencial de crecimiento, de llevar el legado de mi familia a más personas. ¿Y si pudieras tener ambas cosas?», sugirió Daniel, «mantener la esencia, la historia, pero también abrazar nuevas posibilidades». Lucía reflexionó sobre sus palabras. «¿Como un pan nuevo hecho con una receta antigua?». «Exactamente», sonrió Daniel. «A veces, para preservar algo debemos estar dispuestos a adaptarlo sin perder su esencia». El resto del día transcurrió a un ritmo diferente. Los clientes habituales se sorprendieron al ver a Daniel ayudando, y muchos mostraron curiosidad por los cambios que podrían llegar. Lucía se dio cuenta de que, al contrario de lo que temía, la mayoría parecía abierta a la idea de evolucionar, siempre que se mantuviera el espíritu del lugar. Al final de la jornada, exhaustos pero satisfechos, Lucía y Daniel se sentaron a probar los panes que habían hecho juntos. No estaban perfectos, especialmente los de Daniel, pero había algo especial en ellos. «Creo que encontré mi vocación», bromeó Daniel, mordiendo un trozo de pan. «¿Quién sabe si no abro mi propia panadería?». Lucía se rió, pero luego se puso seria. «Daniel, lo que pasó hoy fue bueno, pero aún tenemos mucho que resolver». Él asintió comprensivo. «Lo sé, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. No solo como, lo que éramos, sino como socios en esta nueva etapa». Lucía extendió la mano y tocó levemente la de Daniel. «Un paso a la vez. Mañana tengo una reunión con la Asociación de Comerciantes. Quiero escuchar lo que piensan sobre todo esto antes de tomar ninguna decisión». Daniel estuvo de acuerdo. «Justo. Y yo estaré aquí si quieres, para ayudar, para escuchar o simplemente para hacer más panes torcidos». Se rieron juntos, y por un momento, Lucía vislumbró un futuro donde la tradición y la innovación podían coexistir en armonía. No sería fácil, lo sabía. Habría desafíos, discusiones y probablemente más hornadas quemadas, pero algo le decía que, con los ingredientes correctos y en la medida justa, podrían crear algo verdaderamente especial. Cuando Daniel se despidió aquella noche, dejando atrás el aroma de pan fresco y posibilidades, Lucía sintió una energía renovada. Mañana sería un nuevo día, con una nueva receta por probar, no solo para panes, sino para la vida. La reunión de la Asociación de Comerciantes del barrio estaba programada para las 19 horas, después del cierre de las tiendas. Lucía pasó el día entre hornadas y atendiendo a los clientes, su mente dividida entre el trabajo y la importante decisión que tendría que tomar. Daniel se había ofrecido a ayudarla nuevamente, pero ella lo rechazó amablemente, explicando que necesitaba ese tiempo para organizar sus pensamientos. A las 18:45, Lucía cerró la panadería y caminó hacia el salón parroquial de la iglesia local, donde tendría lugar el encuentro. El espacio ya estaba lleno cuando llegó, con rostros familiares de comerciantes y vecinos antiguos del barrio. «Lucía, qué bien que has venido. El señor José, el dueño de la tienda de comestibles y presidente de la asociación, la recibió calurosamente. Tenemos mucho que discutir hoy». Mientras la gente se acomodaba, Lucía notó la diversidad de opiniones reflejada en los semblantes a su alrededor. Algunos parecían ansiosos,
otros determinados y algunos claramente preocupados. «Señores, vamos a comenzar», anunció el señor José, golpeando suavemente un vaso con una cuchara para llamar la atención. «Como todos saben, estamos aquí para discutir la propuesta de Martínez Empresas y decidir cuál será nuestra postura como comunidad». Lucía sintió todas las miradas dirigirse hacia ella cuando el señor José continuó: «Y tenemos la suerte de contar con Lucía de Dulces de la Abuela, que tuvo una reunión directa con los representantes de la empresa. Lucía, ¿puedes contarnos lo que se discutió?». Con el corazón acelerado, Lucía se levantó y compartió los detalles de la conversación con Fernando Méndez. La propuesta de incorporar la panadería al proyecto del centro comercial y los cambios sugeridos por Daniel antes de su salida de la empresa. «Pero, ¿qué pasó con ese chico guapo que siempre aparecía en la panadería?», interrumpió doña Zulema, la florista. «¿No era él el jefe de la empresa?». Lucía sintió que sus mejillas se sonrojaban levemente. Daniel dejó la empresa. De hecho, vendió sus acciones y creó un fondo para la preservación del patrimonio histórico del barrio. Un murmullo recorrió la sala. Lucía continuó, explicando la nueva propuesta que buscaba un equilibrio entre el desarrollo y la preservación de la identidad local. Cuando terminó el debate se encendió. Opiniones divergentes se expresaron con pasión. «No podemos permitir que destruyan nuestra historia», gritó el señor Antonio el zapatero. «¿Pero y los empleos que va a traer el centro comercial?», preguntó María, dueña de una pequeña cafetería. «Si no aceptamos algún tipo de cambio, corremos el riesgo de quedarnos atrás», reflexionó Juan, el joven propietario de una tienda de informática. La discusión se prolongó durante horas. Lucía escuchó atentamente cada argumento, cada preocupación, cada esperanza expresada por sus vecinos y amigos. En un momento dado, pidió la palabra nuevamente. «Chicos, entiendo los temores de todos. Yo misma he pasado noches en vela pensando en esto», comenzó, sintiendo el peso de cada palabra. «Pero, ¿y si en vez de ver esto como una amenaza lo vemos como una oportunidad? Una oportunidad para demostrar que la tradición y el progreso pueden ir de la mano». Hizo una pausa, mirando a los ojos de cada persona presente. «Lo que hace especial a nuestro barrio no son solo los edificios o las tiendas, es la comunidad, son las historias que compartimos, el cuidado que nos tenemos unos a otros. Si mantenemos eso, si nos mantenemos unidos, podemos enfrentar cualquier cambio». Lucía entonces presentó una idea: crear un comité conjunto entre los comerciantes locales y los desarrolladores del centro comercial, asegurando que la voz de la comunidad fuera escuchada en cada etapa del proceso. «Podemos negociar la conservación de las fachadas históricas, espacios dedicados a los negocios locales dentro del nuevo proyecto, e incluso un museo que cuente la historia del barrio», sugirió, su voz ganando confianza. La propuesta de Lucía fue recibida con una mezcla de sorpresa e interés. Poco a poco, el ambiente en la sala comenzó a cambiar. De una postura defensiva, las personas empezaron a considerar las posibilidades que se abrían. «Podríamos tener un espacio para ferias de artesanía local», sugirió doña Zulema. «¿Y qué tal clases de cocina tradicional para los jóvenes?», añadió el señor José, sus ojos brillando con la idea. A medida que avanzaba la noche, un nuevo sentimiento se apoderó del grupo: esperanza. La idea de un desarrollo que respetara y celebrara la historia local comenzó a tomar forma. Al final de la reunión, se decidió que la asociación aceptaría negociar con Martínez Empresas, pero con condiciones claras y con la participación activa de la comunidad en todo el proceso. Cuando Lucía salió del salón parroquial, ya pasaba de medianoche. Las calles estaban silenciosas, pero ella sentía una energía vibrante en el aire. Al llegar a la panadería, notó una figura familiar esperando en la acera. «Daniel, ¿qué haces aquí tan tarde?». Él se levantó del escalón donde estaba sentado, con una sonrisa cansada en su rostro. «No pude dormir, estuve pensando en la reunión, en ti. ¿Cómo fue?». Lucía sintió un calor reconfortante al ver la genuina preocupación en sus ojos. «Fue intenso, pero creo que encontramos un camino». Ella lo invitó a entrar y, en la
Cocina de la panadería. Con el aroma familiar de levadura y azúcar en el aire, Lucía compartió los detalles de la reunión y la decisión de la comunidad. Daniel escuchó atentamente, sus ojos brillando de admiración. «Eres increíble, ¿sabes? Lograste unir a la gente, encontrar una solución que nadie había pensado antes». Lucía se sonrojó levemente con el elogio. «No lo hice sola. Cada persona en esa sala contribuyó. Eso es lo que hace especial este lugar». Quedaron en silencio por un momento, el peso de las posibilidades futuras flotando entre ellos. «Lucía», finalmente habló Daniel con voz suave. «Sé que aún tenemos mucho que resolver entre nosotros, pero quiero que sepas que estoy aquí, para ayudar, para apoyar, para lo que sea necesario». Ella lo miró a los ojos, viendo sinceridad y arrepentimiento. Lentamente, Lucía extendió la mano y tocó el rostro de Daniel. «Un paso a la vez, ¿recuerdas? Pero sí, creo que juntos podemos hacer algo realmente especial aquí». Esa noche, mientras preparaba la masa para el día siguiente, Lucía sintió que no solo estaba mezclando harina, agua y levadura, estaba creando la base para algo nuevo, algo que uniría lo mejor del pasado con las promesas del futuro. Y tal vez, solo tal vez, en esa nueva receta habría espacio no solo para el crecimiento del barrio, sino también para un amor que, como una buena masa, necesitaba tiempo, cuidado y los ingredientes adecuados para desarrollarse plenamente. Los meses siguientes fueron de intensa actividad para Lucía y toda la comunidad del barrio Valle Nuevo. La panadería Dulces de la Abuela se convirtió en el epicentro de una transformación que iba mucho más allá de sus paredes de ladrillo visto. Con la decisión de negociar con Martínez Empresas, se formó un comité, compuesto por comerciantes locales, vecinos antiguos y representantes de la empresa. Lucía, con su habilidad recién descubierta para mediar conflictos y proponer soluciones creativas, fue elegida como portavoz del grupo. Una tarde particularmente agitada, Lucía se encontraba en una reunión tensa con Fernando Méndez y el equipo de arquitectos del proyecto. La discusión giraba en torno a la preservación de las fachadas históricas. «Entienda, señorita Lucía», argumentaba uno de los arquitectos, señalando los planos esparcidos sobre la mesa. «Mantener todas esas fachadas antiguas compromete seriamente el diseño moderno que hemos planeado». Lucía respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Y yo entiendo su preocupación por la estética, pero esas fachadas son el alma del barrio. Cada una cuenta una historia». Fue entonces cuando Daniel, que participaba en la reunión como consultor independiente, tuvo una idea. ¿Y si integráramos las fachadas antiguas al diseño moderno? Podríamos crear una galería de arte al aire libre, contando la historia del barrio a través de estas construcciones. La sugerencia provocó un murmullo en la sala. Los arquitectos intercambiaron miradas intrigadas, comenzando a garabatear nuevas ideas en sus blocs de notas. Fernando Méndez, que hasta entonces observaba la discusión con escepticismo, se inclinó hacia adelante, interesado. Esto podría ser un diferencial único para el centro comercial, algo que ningún otro proyecto en la ciudad tiene. Lucía sintió una ola de alivio y gratitud. Miró a Daniel, quien le dedicó una sonrisa alentadora. En ese momento comprendió que su colaboración, tanto en lo profesional como en lo personal, se fortalecía con cada desafío superado. Las semanas se convirtieron en meses y el proyecto fue tomando forma. La panadería Dulces de la Abuela sería el corazón de una nueva plaza de comidas gourmet, manteniendo su fachada original y ampliando su espacio interior. Lucía trabajó sin descanso para asegurar que cada detalle honrara el legado de su abuela, mientras abrazaba las posibilidades del futuro. Una tarde, mientras Lucía y Daniel revisaban los planos para la nueva cocina de la panadería, Raquel entró apresurada agitando un periódico. «Tienen que ver esto», exclamó abriendo el periódico sobre la mesa. El titular anunciaba «Barrio Valle Nuevo, un modelo de desarrollo sostenible y preservación histórica». El artículo elogiaba el enfoque innovador del proyecto, destacando cómo la comunidad local se había unido para crear algo verdaderamente único.
Incluso había una foto de Lucía sonriente frente a la panadería. «Mírate, toda famosa», bromeó Daniel, pero su tono de voz revelaba orgullo. Lucía sintió que se le sonrojaban las mejillas. «No lo hice sola. Esto es resultado del esfuerzo de todos». A medida que el proyecto avanzaba, Lucía se dio cuenta de que no solo el barrio estaba transformándose. Ella misma estaba cambiando, creciendo como líder y como persona. Sus habilidades de negociación, su creatividad para resolver problemas y su capacidad para unir a las personas en torno a un objetivo común florecieron. Daniel, por su parte, se redescubrió en ese proceso. Libre de las presiones corporativas, encontró satisfacción trabajando codo a codo con la comunidad, usando su experiencia en negocios para ayudar a pequeños emprendedores a adaptarse a los cambios venideros. Una noche, tras un largo día de reuniones y planificación, Lucía y Daniel caminaban por las calles del barrio. El aire estaba fresco y las primeras estrellas comenzaban a puntear el cielo. ¿Puedes imaginar cómo será todo esto dentro de un año?, preguntó Lucía, sus ojos brillando con la perspectiva del futuro. Daniel entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto que se había vuelto natural en las últimas semanas. «Sinceramente, no puedo imaginar nada más que lo que estamos construyendo juntos, y no hablo solo del centro comercial o de la panadería». Lucía dejó de caminar y se volvió para mirarlo. En el rostro de Daniel vio reflejados todos los desafíos que habían enfrentado, las discusiones acaloradas, los momentos de duda y, sobre todo, el crecimiento que habían compartido. «¿Sabes?», comenzó ella, con voz suave, «cuando todo esto empezó, tenía tanto miedo de perder lo que era importante, pero ahora me doy cuenta de que algunas cosas deben cambiar para preservar su esencia». Daniel asintió comprendiendo perfectamente, como una receta que evoluciona, pero mantiene su sabor original. «Exactamente», sonrió Lucía, inclinándose para un beso suave. Esa noche, mientras regresaba a casa, Lucía reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos meses. La panadería, que antes era solo un negocio familiar, ahora estaba a punto de convertirse en el corazón de un nuevo centro comunitario. Y Daniel, que había entrado en su vida como una amenaza, se había convertido en su compañero más confiable. Al llegar a casa, Lucía fue a la cocina y tomó el viejo libro de recetas de su abuela. Hojeando las páginas amarillentas, llenas de anotaciones y manchas de ingredientes, sonrió. Con cuidado, añadió una nueva página al final del libro. «Receta para el futuro», escribió en la parte superior, y comenzó a enumerar los ingredientes. Coraje, adaptabilidad, respeto por la tradición, apertura a lo nuevo y, por supuesto, una pizca de amor. Mientras escribía, Lucía sintió que no solo estaba planeando el futuro de la panadería o del barrio, sino escribiendo el próximo capítulo de su propia historia. Una historia que, como el mejor de los panes, seguiría creciendo, nutriendo y uniendo a las personas durante muchas generaciones. El gran día finalmente había llegado. Tras meses de planificación, negociaciones y trabajo arduo, el nuevo complejo del barrio, Valle Nuevo, estaba listo para su inauguración. La plaza central, antes un simple cruce de calles, se había transformado en un espacio vibrante que combinaba armoniosamente lo antiguo y lo nuevo. Lucía se despertó antes del amanecer, con el estómago lleno de mariposas. Hoy no solo reabriría Dulces de la Abuela en su nuevo local, sino que también representaría a toda la comunidad en la ceremonia de inauguración. Mientras se arreglaba, sus ojos se posaron en la foto de su abuela, sobre la cómoda. «Espero que estés orgullosa, abuela», murmuró tocando suavemente el marco. Al llegar a la plaza, Lucía quedó maravillada con la transformación. La fachada de la panadería, fielmente restaurada, destacaba entre las nuevas construcciones. Un mosaico de azulejos contaba la historia del barrio, con imágenes que iban desde los primeros inmigrantes hasta la actualidad. «Es increíble, ¿verdad?». La voz de Daniel la sorprendió por detrás. Iba elegante con un traje azul marino,
pero Lucía notó que llevaba el broche de trébol que ella le había regalado, una pieza que había pertenecido a su abuelo. «Es más de lo que podría haber». «Imaginado», respondió emocionada. A medida que avanzaba la mañana, la plaza se fue llenando. Vecinos antiguos se mezclaban con nuevos visitantes, todos curiosos por ver el resultado final. El aroma de panes y dulces recién horneados en dulces de la abuela llenaba el aire, aportando un toque familiar al renovado ambiente. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero significativa. El alcalde pronunció un discurso elogiando la colaboración entre la comunidad y los desarrolladores, citando el proyecto como un ejemplo de desarrollo sostenible y preservación cultural. Cuando le tocó el turno a Lucía de hablar, sintió un nudo en la garganta. Miró a la multitud y vio rostros familiares: doña Zulema de la floristería, don José de la tienda de comestibles, Raquel, su fiel empleada, y tantos otros que habían sido parte crucial de este viaje. «Hace un año», comenzó con la voz cada vez más firme, «enfrentamos lo que parecía el fin de una era. Hoy no solo celebramos un nuevo comienzo, sino la continuación de una historia que empezó mucho antes que nosotros». Lucía habló sobre tradición e innovación, sobre la importancia de preservar las raíces mientras se permite crecer. Habló sobre la comunidad, sobre cómo la unión de todos había convertido una amenaza en una oportunidad. «Este lugar», dijo señalando a su alrededor, «es más que un centro comercial, es el corazón palpitante de nuestra comunidad, donde el pasado y el futuro se encuentran en armonía». Al concluir su discurso, Lucía fue recibida con cálidos aplausos. Daniel, parado a su lado, apretó su mano discretamente, sus ojos brillando de orgullo. Con las formalidades concluidas, llegó el momento que Lucía más esperaba: la reapertura oficial de la panadería. El lazo rojo fue cortado, y las puertas se abrieron a un espacio que era a la vez familiar y sorprendentemente nuevo. El mostrador de madera antigua, cuidadosamente restaurado, contrastaba con los modernos hornos y vitrinas. En las paredes, fotos en blanco y negro contaban la historia de la panadería, desde su fundación hasta la actualidad. Un rincón especial fue dedicado a la abuela de Lucía, con su foto sonriente y sus recetas más famosas enmarcadas. La primera cliente en entrar fue doña Carmen, la misma señora que frecuentaba la panadería desde hacía más de 50 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el interior. «Ah, mi querida», le dijo a Lucía, «tu abuela estaría tan orgullosa. Esto es mágico». El día transcurrió en un torbellino de emociones y actividades. Lucía corría de un lado a otro, atendiendo clientes, supervisando la cocina y dando entrevistas a los medios locales. Daniel estaba siempre cerca, ofreciendo apoyo silencioso y asumiendo tareas cuando era necesario. A medida que avanzaba la tarde, Lucía finalmente tuvo un momento para respirar. Observó el movimiento en la panadería y en la plaza afuera. Vio familias paseando, niños jugando en la nueva fuente, ancianos conversando en los bancos bajo los árboles preservados. Daniel se acercó, ofreciéndole una taza de café. «¿Cómo te sientes?». Lucía respiró hondo con una sonrisa cansada pero satisfecha en sus labios. Realizada, agradecida, un poco asustada por lo que viene, pero hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Principalmente, me siento en casa». Quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la escena a su alrededor. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas, el aroma de canela y café, todo formaba una sinfonía familiar en un escenario renovado. «¿Sabes?», dijo Daniel, suavemente, «cuando empecé este proyecto todo eran números, ganancias y expansión. Nunca imaginé que encontraría algo mucho más valioso». Lucía lo miró, viendo ya no al empresario implacable que había conocido hacía un año, sino a un hombre transformado tanto como el barrio a su alrededor. «¿Y qué encontraste?», se preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Daniel sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «Un hogar, una comunidad
¿Y tú? En aquel momento, rodeados por el fruto de su trabajo, conjunto y el amor de una comunidad unida, Lucía sintió que habían creado algo verdaderamente especial, algo que, como el mejor de los panes, había sido hecho con tiempo, cuidado y los ingredientes correctos. Dulces de la Abuela ya no era solo una panadería, era un símbolo de resiliencia, de adaptación y de cómo, con amor y determinación, es posible preservar lo que es precioso mientras se abraza el futuro. Y para Lucía y Daniel era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que prometía ser tan dulce y satisfactorio como el aroma del pan fresco en una mañana de domingo. Un año había pasado desde la gran inauguración y el barrio Valle Nuevo florecía como nunca. Dulces de la Abuela se había convertido en algo más que una simple panadería. Era ahora un punto de encuentro, un lugar de recuerdos y de creación de nuevos momentos especiales para toda la comunidad. Lucía se despertó temprano aquella mañana de sábado, el sol de primavera entrando por las rendijas de la cortina. A su lado, Daniel aún dormía profundamente. Ella sonrió recordando cómo sus vidas se habían entrelazado, al igual que lo antiguo y lo nuevo en el barrio que tanto amaban. En silencio, se levantó y se dirigió a la cocina. Hoy era un día especial, el primer aniversario de la nueva Dulces de la Abuela. Lucía quería preparar algo único para la ocasión. Mientras mezclaba los ingredientes para una nueva receta de pastel que había creado, sus pensamientos vagaron por los eventos del último año. La panadería no solo había sobrevivido a los cambios, sino que había prosperado. El espacio más grande le permitió a Lucía expandir el menú, ofreciendo ahora no solo los clásicos que su abuela había creado, sino también creaciones modernas que mezclaban tradición e innovación. Daniel entró en la cocina, aún somnoliento, y la abrazó por detrás. Huele bien. Nueva receta. Lucía sonrió apoyándose en su abrazo. Sí, lo llamo pastel renacimiento, una mezcla de las especias favoritas de la abuela con un toque de lavanda y vainilla de Madagascar. Como nosotros, murmuró Daniel, besando su cuello, una mezcla de lo clásico con lo contemporáneo. Más tarde ese día, la panadería estaba llena de vida. Clientes de todas las edades llenaban las mesas, disfrutando de las creaciones de Lucía y compartiendo historias. En un rincón, una exposición de fotos mostraba la evolución del barrio y la panadería a lo largo de los años. Doña Zulema, la florista, entró cargando un enorme arreglo de flores. Para celebrar un año de éxito, anunció, colocando el jarrón en el mostrador. Don José, de la tienda de comestibles, trajo una cesta de frutas frescas. Para tus nuevas creaciones, Lucía. No puedo esperar a ver qué inventarás con estas. Con cada nuevo rostro que entraba, Lucía sentía una ola de gratitud. Lo que antes era solo un sueño de preservación, se había transformado en una comunidad aún más fuerte y unida. A media tarde, Daniel pidió la atención de todos. Lucía lo miró intrigada. Eso no estaba en los planes del día. Hace un año, comenzó, con voz firme pero emocionada, este lugar renació, pero no fueron solo los edificios los que se transformaron. Todos nosotros cambiamos, crecimos, nos adaptamos. Hizo una pausa mirando directamente a Lucía, y nadie ejemplifica mejor esta transformación que la increíble mujer que está al frente de todo esto. Lucía sintió que sus mejillas se sonrojaban mientras todas las miradas se volvían hacia ella. Daniel continuó. Lucía, me enseñaste el verdadero valor de una comunidad, la importancia de nuestras raíces y la belleza de crear algo nuevo sin perder nuestra esencia. Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Transformaste no solo este barrio, sino también mi corazón. Para sorpresa de Lucía y deleite de todos los presentes, Daniel se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Lucía, así como mezclamos lo antiguo y lo nuevo en este lugar maravilloso, quiero mezclar mi vida con la tuya. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? El silencio que siguió solo fue roto por el suspiro colectivo de los presentes. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a su alrededor, a los rostros sonrientes de los clientes que se habían convertido en amigos, a las paredes que guardaban
Tantas historias, al anillo brillante en la caja, que reconoció como perteneciente a la madre de Daniel. «Sí», susurró y luego más fuerte, «sí, 1000 veces sí». La panadería estalló en aplausos y felicitaciones. Daniel colocó el anillo en el dedo de Lucía y la besó, un beso que saboreaba la promesa de un futuro juntos. Raquel, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, de repente recordó el horno. «¡El pastel!», exclamó. Ella corriendo hacia la cocina. Momentos después regresó con el pastel Renacimiento de Lucía, su creación especial para el día. El aroma llenó el ambiente, mezclándose con la alegría del momento. Lucía y Daniel cortaron el pastel, juntos, sirviendo porciones a todos los presentes. Cada bocado era una celebración, de su amor, de la comunidad que los rodeaba, del pasado honrado y del futuro prometedor. Mientras la tarde se convertía en noche y la celebración continuaba, Lucía tuvo un momento de reflexión, miró el anillo en su dedo, a Daniel hablando animadamente con los clientes, las fotos antiguas en la pared y el bullicioso barrio Valle Nuevo afuera. Se dio cuenta de que había creado algo mucho más grande que una simple panadería. Había cultivado un espacio donde se creaban recuerdos, donde se honraban tradiciones y donde nuevas historias comenzaban cada día. «Abuela», pensó, mirando la foto de su abuela en la pared. «Espero que estés orgullosa. Continuamos tu legado, pero también creamos el nuestro». Y así, rodeada por el aroma de pan recién hecho y el calor de la comunidad, Lucía sintió que había encontrado la receta perfecta, no solo para panes y pasteles, sino para la vida. Una receta que mezclaba partes iguales de amor, tradición, innovación y comunidad, resultando en algo verdaderamente extraordinario. El sol amanecía perezosamente sobre el barrio Valle Nuevo, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Lucía se despertó antes que el despertador, como lo había hecho durante los últimos 30 años. A su lado, Daniel aún dormía profundamente. Ella sonrió, observando las canas que ahora se mezclaban con su antes oscuro cabello. En silencio, se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el barrio comenzaba a despertar. La plaza central, otrora escenario de tantas transformaciones, ahora era un punto de encuentro consolidado, donde lo antiguo y lo nuevo convivían en perfecta armonía. Lucía respiró hondo, sintiendo el familiar aroma de pan fresco que ya empezaba a llenar el aire. Hoy era un día especial, el 30º aniversario de la reinauguración de Dulces de la Abuela, y coincidentemente su aniversario de boda con Daniel. Bajando las escaleras, hacia la panadería, Lucía fue recibida por una visión que le calentó el corazón. Su hija María, de 25 años, ya estaba en la cocina trabajando la masa del pan. A su lado, Pedro, su hijo de 22 años, organizaba las vitrinas. «Buenos días, mamá», sonrió María, con harina manchando su mejilla. «Pensamos que sería bueno empezar temprano hoy. Después de todo, es un día especial». Lucía abrazó a sus hijos, sintiendo una ola de orgullo y nostalgia. «Sois increíbles. Vuestra bisabuela estaría tan orgullosa de ver esto». La mañana transcurrió a un ritmo animado. Clientes antiguos y nuevos llenaron la panadería, cada uno trayendo una historia, un recuerdo o un deseo de crear nuevos momentos especiales. Doña Carmen, ahora con impresionantes 102 años, fue traída por su bisnieta. «Ah, Lucía», sonrió, sus ojos brillando con los recuerdos de décadas. «Parece que fue ayer cuando eras solo una niña aprendiendo a hacer pan con tu abuela». El timbre de la puerta sonó, y Lucía vio entrar a Fernando Méndez, el antiguo ejecutivo de Martínez Empresas, ahora jubilado. Se había convertido en un amigo cercano con los años. 30 años, comentó, mirando alrededor con admiración. ¿Quién diría que aquella joven determinada transformaría no solo una panadería, sino todo un barrio? Por la tarde, cuando el movimiento disminuyó un poco, Daniel finalmente bajó. Llevaba una caja misteriosa, una sonrisa pícara en su rostro, ahora marcado por líneas de expresión que Lucía encontraba encantadoras. «Feliz aniversario, mi amor»,
dijo entregándole la caja a Lucía. Intrigada la abrió revelando un antiguo libro de recetas. Sus ojos se abrieron al reconocer la caligrafía. Pero, este es el libro de mi abuela. Pensé que lo habíamos perdido en la mudanza. Daniel sonrió. Lo encontré en una tienda de antigüedades al otro lado de la ciudad. Al parecer alguien lo compró por error en una subasta de objetos antiguos. Cuando lo vi, supe que tenía que devolverlo a casa. Lucía hojeó las páginas amarillentas, lágrimas de alegría en sus ojos. Allí estaban todas las recetas que marcaron su infancia, que definieron el sabor de su vida. «Mirad», exclamó María, señalando una página al final del libro. Era la receta para el futuro que Lucía había escrito tantos años atrás, en vísperas de los grandes cambios. La familia se reunió alrededor, leyendo los ingredientes que Lucía había enumerado: coraje, adaptabilidad, respeto por la tradición, apertura a lo nuevo y amor. «Mamá», dijo Pedro con voz emocionada, «realmente seguiste esta receta al pie de la letra, ¿verdad?» Lucía abrazó a su familia, sintiendo el dulce peso de 3 décadas de recuerdos. «Todos nosotros seguimos, mi amor. Esta panadería, este barrio, todos somos parte de esta receta». En ese momento, como si el universo quisiera añadir su propio toque de magia al día, la campana de la puerta sonó una vez más. Una joven entró, mirando alrededor con curiosidad. «Hola», dijo tímidamente. «Acabo de mudarme al barrio y he oído muy buenas cosas de esta panadería. Dicen que tienen las mejores historias y los mejores panes de la ciudad». Lucía intercambió una mirada cómplice con Daniel y sus hijos. Con una cálida sonrisa, se acercó a la recién llegada. «Bienvenida a Dulces de la Abuela. ¿Qué tal si empezamos con un café y un trozo de nuestro pastel especial de cumpleaños? Tengo una historia que contarte». Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores que habían marcado tantos comienzos y finales en aquella panadería, Lucía empezó a narrar la historia de una joven pastelera, un empresario decidido, y cómo el amor por una comunidad y sus tradiciones puede transformar vidas y crear un legado que perdura por generaciones. El aroma de pan recién horneado, mezclado con el perfume de las flores de la plaza y el murmullo de las conversaciones, llenaba el aire. Era el olor del hogar, de la familia, de la comunidad. Era el aroma del pasado honrado y del futuro acogido. Era, pensó Lucía con una sonrisa, el dulce aroma del mañana. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Lucía y Daniel haya tocado sus corazones. Para seguir explorando historias que celebran la unión entre tradición e innovación, hemos preparado una lista especial con relatos igualmente cautivadores. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en el vídeo. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la riqueza y complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos.